Llegamos a la guardia. ¿Qué hacemos en la guardia? ¿Necesita algo más? Porque nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Quieres saber algo? Andá, máquina, nadie te detiene. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10:15. No 10, porque después nos reta la familiar. No vuelvo a pasar por esta situación. Son las 11:15. Familiar conflictivo, dale. Sí, es enfermera. ¿Qué más querés saber? No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No los ayudes, por favor. No ayudes a la familia. No ayudes a la guardia. ¿Toma algún tipo de medicación? No toma ¿Tiene nada. algún tipo de antecedente? No tiene ningún antecedente de nada. No, nosotros ya nos vamos, estamos en la ambulancia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Gestionamos el tomógrafo, avisamos. Ya se avisó a tomografía, así que Pasa así de... esperando. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien eso? Y en el tomógrafo está un técnico que te dice, ¿qué me estás trayendo al tomógrafo? Bien, yo soy el técnico de... Che, sí, tráemela, pero ¿está para traer el tomógrafo? Sí. Y... Tiene los síntomas. ¿Qué tiene? Tiene afasia, no habla, dificultad en el habla. Bien. No, está bien, pero digamos, ¿tenés paciente o no tenés paciente? ¿Sí? ¿Está hipotensa, está hipertensa? Mirá que no se me llega a clavar acá en el tomógrafo. No tengo nada, no tengo carro de paro, no tengo nada. Cuando llega la guardia, lo ideal, como dice Ana, así como el prehospitalario debería prenotificar, lo ideal sería que el pasaje del prehospitalario y al intrahospitalario sea en el tomógrafo. No siempre pasa, pero quienes están en la guardia recibiendo el paciente tienen que hacer algunas acciones, ¿no? Lo primero que tenés que hacer es corroborar signos vitales. Controlar la glucemia, hipertensión. Perfecto. Más allá de todas las preguntas que hiciste. Si está con dificultad en el habla, si continúa con ese síntoma, si se agudizó ese síntoma según lo que me contó el familiar. Ok. Si tiene fuerza en los brazos. Bueno, los signos vitales. Tiene 200 de sistólica, ¿ok? Tiene una glucemia normal, tiene frecuencia cardíaca de 78, satura 91% al aire y tiene 37,9 de temperatura. Oxígeno. Ok. Le colocas oxígeno y ¿qué más? Le coloco la vía. Bien. 2 vías. Ok. ¿Por qué 2 vías? 2 buenas vías, una para la hidratación y el otro. Porque si llega a ser candidato de trombolisis, eso va por una sola vía. ¿Ok? ¿Qué más? 37,9 tiene. Voy a ir chequeando de pedir laboratorios y algunos estudios. Bueno, cuando le colocás la vía ya le sacaste sangre seguramente. Pero con la fiebre no hace nada. Le pregunto a la doctora Doctora, ¿qué hacemos con la temperatura? ¿qué le doy? ¿Qué habría que hacer con un paciente que tiene 37? Le van a pasar dipirona. Bueno, el antitérmico que ustedes consideren y tengan por protocolo, así como la glucemia, es muy importante porque genera un tejido que puede tener más riesgo de hemorragia. La temperatura corporal pasa lo mismo. La hipertermia como la hipotermia pueden generar que la transformación hemorrágica sea mayor y el paciente se complejice por algo que sí podíamos evitar. ¿Ok? Por eso es importante reconfirmar siempre los signos vitales. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Vamos al tomógrafo? Vamos al tomógrafo. ¿Quién es el dueño de esta camilla? Yo. Siempre me da miedo que las patas se cierren de esta camilla. Llegamos al tomógrafo. Ay, ¿qué habría que pedir en tomografía? ¿Qué le van a pedir que le hagan? Yo soy el médico y ustedes son los enfermeros y yo hago una receta y pongo tomografía de columna cervical con contraste endovenoso. TAC de cerebro simple. No es una pavada porque ustedes, y esto no es demagogia,
saben que en general el enfermero es el que lleva adelante casi todas las acciones del hospital, ¿ok? Y muchas veces los profesionales médicos que están en los lugares más críticos tienen una formación más livianita y a veces piden alguna cosa que no corresponde. Entonces el enfermero tiene que estar atento en esto y decirle, che, doc, ¿por qué le estás pidiendo una resonancia? ¿Ok? ¿Por qué le estás pidiendo una angiotac? ¿Debería pedirle una angiotac de cerebro? Depende del lugar. Pero lo importante y el protocolo, ¿cuál tiene que ser? Tomo de cerebro simple. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es hemorragia, ¿ok? Saber de qué se trata este ACV. Y porque en una tomografía simple de cerebro, ¿saben cuánto tarda en hacerse y en verse? 30 segundos. ¿Ok? Yo en 30 segundos, mientras ella está escaneándose, yo estoy viendo en el monitor y ya veo si tiene sangre o no tiene sangre. Y ya puedo empezar a hacer lo que tenga que hacer para definir qué tratamiento le voy a dar. ¿Ok? En el intrahospitalario, como contaba Anita hoy, y esto se los trato de hacer cortito para que no sea una charla, son 4 pasos que uno tiene que hacer. Primero el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ACV? ¿Cómo? El diagnóstico de ACV es clínico, ¿ok? Es anamnesis, pregunta, ¿cómo fueron los síntomas? ¿A qué hora empezaron los síntomas? ¿Ok? Los síntomas del ACV son súbitos, ¿ok? Focales y negativos. No levanta los brazos, no tiene sensibilidad, no puede hablar, no puede ver, perdió el equilibrio, nada es en más. Y cuando es un ACV, a menos que tenga un ACV hemorrágico con un volcado ventricular y un compromiso de toda la corteza, en general es focal, ¿ok? Una epilepsia, una meningitis, el compromiso no es tan focal, es mucho más generalizado. Diagnóstico, con el diagnóstico diferencial, lo segundo que uno tiene que hacer es tomografía para ver si tiene sangre o no tiene sangre. Con la misma tomografía voy a ver si el paciente tiene algún signo de gravedad tomográfico que me contraindique el tratamiento trombolítico. Y el cuarto paso es evaluar las contraindicaciones para el tratamiento trombolítico. Si le hice el diagnóstico por anamnesis y no tenía un diagnóstico diferencial, no tenía sangre, no tenía signo indirecto de gravedad y no tiene criterios de exclusión, lo tengo que tratar. Así se resumió el ACV intrahospitalario. No es tan fácil, pero esos son los 4 pasos del manejo intrahospitalario del ACV. ¿Okay? Estamos en el segundo. Le pedimos un ATC simple de cerebro buscando qué es lo que tiene. Yo soy el técnico y la llamo a la doctora y le digo, doctora, ¿para qué me trajiste la paciente? Porque tiene... No, porque tiene signos de ACV. Ah, sí tiene signos de ACV, pero tiene una tomografía normal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hago? Porque hoy dijo Ana que sale normal en lo primero hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? La voy a dejar a la experta que cuente, a ver. La tomografía es normal. ¿Qué era lo que buscábamos en la tomografía? No tiene hemorragia. Buenísimo que sea normal, ¿ok? Porque si tenía sangre, ya el trombolítico no se lo iba a poder hacer, tenía que llamar al neurocirujano. Y bueno, la tomografía normal, espectacular, buenísimo. Ya sé que no tiene sangre en la cabeza, entonces está en tiempo de ventana, porque sé la hora de inicio de los síntomas. Sé que en la cabeza no tiene sangre. Yo le voy a hacer unas preguntas que ustedes no tienen por qué saberla. Che, ¿tiene el signo de la cuerda? ¿Tiene borramiento de los surcos? No, no tiene. ¿No hay signo de gravedad? ¿Qué debería hacer ahora? Dejen de observar a la gente y trátenla, por favor. No, sí, pero no. Pero pará, antes del tratamiento. Yo soy el médico de la ambulancia.
y le digo a la doctora, escúcheme doctora, te traigo una ACV más o menos de la casa. ¿Qué me dice ella? ¿Qué más o menos? Pues más ¿Qué o más? menos. ¿Qué más o menos? ¿Ok? Entonces, así como nosotros en el prehospitalario hacíamos la escala de FAS o de Cincinnati, en el intrahospitalario hacemos la escala de NICE o de NIH, como les guste decir. ¿Ok? Esta escala, que en muchos lugares las hacen los enfermeros, ¿ok? Evalúa, por ahí no nos vamos a detener en cada uno de los puntos, evalúa 11 puntos, es una evaluación neurológica, ¿ok? Que tiene un puntaje que va desde 0 hasta 42. Mirá que ya hay un lesionado por eso, ¿eh? No está, por suerte. Es una escala neurológica que va del 0 al 42. ¿Cuál sería el paciente grave? ¿Qué valor tendría un paciente grave? No, mientras más puntos tenga, más grave está el paciente. ¿Ok? 0 sería una evaluación neurológica normal, 42 sería que el paciente está comprometido neurológicamente de manera muy importante. Es una escala de valoración neurológica que tiene algunas cuestiones que no están tan buenas, se les escapa fundamentalmente fosa posterior. Esta es una escala que evalúa el territorio anterior, carotidio, donde son más frecuentes los ACV, pero tiene algún tipo de falla en su sensibilidad. Pero fundamentalmente lo que nos genera esto son dos cosas, ¿ok? Que hablemos el mismo idioma. Entonces, si yo llego y le digo a la doctora, che, tengo una ACV que tiene una escala de NIS de 12, ella sabe que le estoy hablando, ella lo va a evaluar, y si a ella le da 14, porque va a hacer las mismas preguntas que yo, no es que las estoy inventando yo, le da 14, le da 16, ahí ¿qué va a decir ella? Algo le está pasando. Ahí, de esa manera, puedo decir que ese paciente está empeorando, ¿ok? Lo que trata de hacer esta escala de NIH fundamentalmente es que nos igualemos en el idioma y que lo transformemos al manejo del ACV en algo más objetivo y no subjetivo, ¿ok? Que no venga ella que sabe mucho de ACV y que me diga, che, es un ACV moderado, cuando yo no sé ni con qué se come el ACV. Ahora, si ella me dice, che, tiene un ACV con una escala de NIH de 14, yo voy a venir y voy a decir, bueno, ¿cómo está la conciencia de él? ¿Está despierto, está somnoliento, está nublado, está comatoso? Y le voy a poner el numerito que va ahí, ¿ok? Y así con cada una de las preguntas voy a llegar al final, me va a dar 14 igual que ella, que sabe un montón de ACV y yo no sé tanto, pero voy a seguir las mismas preguntas, voy a evaluar la respuesta del paciente y voy a poder hacer un seguimiento. ¿Se entiende eso? Dicen las guías que es una escala que uno debería hacerla en menos de 8 minutos. Cuando estás muy entrenado en 5, 4, 3, depende también de la colaboración del paciente. ¿Ok? Y esta escala también, ¿para qué nos sirve? Para el proceso, perfecto. Yo le hice la escala inicial, ahora que sé que tiene una tomografía normal, que tiene una escala de 14. La evidencia científica dice que entre más de 25 no sería recomendable tratar un paciente, que en realidad la franja es entre 4 y 25, ¿ok? La franja a tratar con trombolítico, ¿ok? Más de 25 probablemente sea una ACV muy grave y tenga mucho riesgo de sangrado. Pero menos de 4 es muy discutible. ¿Por qué? Porque si ella hubiese venido solamente con un trastorno en la articulación de la palabra, sin foco motor, ¿ok? Arrastra la palabra, por ahí la escala de NIH le da 2. Y una chica de 28 años con una disartria es un síntoma discapacitante, ¿no? Entonces una persona que tiene una escala de NIH menos de 4 hay que evaluar qué es lo que tiene y probablemente uno esté habilitado a tratarla. ¿Se entiende eso? Eso ha pasado con pacientes que son locutores, que tienen una disartria y que si yo no se lo trato no va a poder trabajar nunca más en su vida, ¿ok? O pacientes que vienen con una paresia menor, que tampoco le llega a más de 4 y que te dice, che, yo toco el piano, ¿me dejas con esto? Y no trabajo nunca más en la vida. Se trata.
La escala de NIH me va a servir para definir inicialmente cómo llegó ese paciente, si va a ser candidato, y cuando empiece el tratamiento con el trombolítico, es una escala que me va a servir para hacer el seguimiento, porque el paciente no levanta la mano y dice, che, me está sangrando el ventrículo derecho, Empieza a empeorar su escala de NIH. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Puede mejorar o puede empeorar? Sí. En general, el NIH de mejoría que se toma es el de los 3 meses. El paciente llegó, ingresó con un NIH de 14, lo traté, por ahí del hospital se va con un NIH de 8, pero el que yo voy a tomar definitivo para saber con qué secuela neurológica queda ese paciente es el NIH que le hago los 3 meses después de haberlo tratado. Muy bien, estoy en el tomógrafo, no tiene sangre, ¿ok? Tiene una escala de NIH de 14. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿A dónde lo llevas? Buscamos una cama para internarla. Bien. ¿La buscan? ¿A dónde? ¿Ya estaba preparado eso o no? Cuando activaste todo que venía el paciente, ella ya tenía la cama reservada. ¿No? Y entonces lo vamos a llevar a la unidad de ACV. Y la unidad de ACV, si yo les pregunto, ¿qué es una unidad de ACV?